Hace una semana me encontré con un estudio de 2004. Fue el primer estudio que hizo una profesora de informática en Estados Unidos sobre la atención que mostramos frente a una pantalla. Y ese estudio decía que de media atendíamos 2 minutos y 20 segundos a una pantalla antes de distraernos. Ese estudio se repitió 10 años después, en 2014, y esos 2 minutos con 20 segundos mermaron a 1 minuto y pico. Y se ha vuelto a repetir ese estudio otros 10 años después, 20 años después del primero, y nos dice que la atención que podemos mantener a algo de media es de 40 o 30 segundos. Y os doy otro dato más. Los jóvenes de media no aguantan, o sea, te dan 5 o 10 segundos para saber si les interesa un contenido. Vosotros sois expertos en contar historias, en interrumpir y en captar la atención de alguien. ¿Es posible, Mónica, hacer eso en 10 segundos? Creo que es posible, son posibles muchas cosas en 10 segundos. Bueno, buenas a todos. Muchas gracias por sentarnos aquí hoy. También dicen que te puedes enamorar de un extraño en 7 segundos, ¿no? Que cuánto puedes sostenerle la mirada a alguien y que realmente te dé y que sientas algo. Lo que pasa es que sí es verdad que depende de lo que quieras contar en esos 7 segundos. Desde luego hoy se hacen publicidad en 6 y en 3, ¿no? Otra cosa es qué vas a contar o qué pretendes contar en ese momento o qué capacidad tienes para seducir en esa duración, ¿no? Lo que pasa es verdad que desde luego hay historias que merecen ser contadas en otras duraciones y que también el desafío creo que es que no quieran apartar la mirada en esos 10 segundos y hay muchas historias y muchos contenidos en los que la gente se queda más de 10 segundos, ¿no? Pero sí, yo creo que es posible hacer que te miren más. Es posible hacer que te miren más, ¿no? Tony. Sí. Buenas tardes y muchas gracias. Nosotros llevamos toda la vida haciendo cosas en 20 segundos, así que todavía las medias nos favorecen. Si has dicho que 40 segundos estábamos ahora, pues nos sobra la mitad. Y luego la otra es, yo creo que las buenas historias se siguen viendo. Es decir, hay libros de 500 páginas que se siguen vendiendo como locos, los podcasts duran 2 horas y la gente los consume, y hay vídeos de YouTube de hora y media que tienen millones de visualizaciones. Si la historia es buena, yo creo que se sigue viendo. Tenemos menos oportunidades para colocar historias buenas, sí. Lo cual nos obliga a que las historias sean cada vez mejores también. Pero bueno, más competencia, más desafío, ¿no? Nos vemos constantemente sometidos a interrupciones diarias, cada día más, en la calle, en casa, a través del ordenador, en el trabajo. Lo primero que quiero es que, Tony, empieza tú definiéndome qué es una interrupción. Pues mira, nosotros hablamos con Edu durante unos cuantos meses. Edu Pou, perdón, sí. Y escribimos este libro, o se escribió este libro que se llama La Interrupción. Descubrimos que la vida es más interesante con interrupciones. Es decir, hubo un momento que nos dimos cuenta de que una vida sin interrupción es un poco una cárcel, ¿no? Es decir, donde todo es previsible, donde todo pasa como tiene que pasar, donde está todo reglamentado y nada te va a sorprender, es un poco una prisión, ¿no? Entonces yo creo que la vida se fundamenta en esa idea de esperar interrupciones maravillosas, ¿no? Eso que decía Mónica, de pronto cruzarse la mirada con alguien que te cambia la vida, ¿no? Y eso pasa, y pasa yo creo con relativa frecuencia, ¿no? Entonces yo creo que la interrupción es eso, es ese momento, puede ser, y creo que buscamos eso, ese momento maravilloso en el que algo estupendo sucede, y creo que las vamos buscando. Y por llevarlo a nuestra profesión, pues nosotros tratamos de interrumpir bien, ¿no? Nosotros inevitablemente estamos, digamos, obligados a estar en el medio de algo, en un lugar donde no nos toca estar, y tratamos de que esa interrupción, esa molestia de algún modo, se justifique, ¿no? Mónica. Sí, a mí me gusta esa idea que dice Tony de lo inesperado, ¿no? Cuando aparece. Y yo no sé si es tanto interrumpir nuestro trabajo o desinterrumpir, que no sé si el palabra existe, pero yo creo que efectivamente el desafío es que no lo sientas como algo molesto, ¿no? Que es tremendamente ambicioso y complicado y desafiante porque no lo logramos todo lo que queremos, sobre todo porque yo creo que hay como una animadversión a esa cosa que
llamamos publicidad, que hoy tiene millones de caras, de formas y demás. Entonces, obviamente, nadie se plantea que... ¿Quieres que entren anuncios en tu vida y que te cuenten cosas? Pues no, la gente por eso se suscribe a plataformas y hace cosas donde es capaz de pagar un poquito por todo. La diferencia es cuando lo tuyo no se siente, lo tuyo me refiero al trabajo creativo que podemos hacer para marcas, no se sienta como eso, sino que se sienta como algo que quieres ver y que pasa. O sea, hay como empezar que quitarse esa lastre de pensar que lo que hacemos es interrumpir y molestar, porque no siempre es así. Hay veces que yo creo que hay contenidos publicitarios mejores que muchos contenidos televisivos en muchos casos. Es que yo os doy mi impresión. Yo creo que hay dos tipos de interrupción. Tú hablas mucho de esto, Tony. Y está la interrupción buena, descubrir algo que no conocías y que te interesa muchísimo. Y luego hay una interrupción que provoca una merma en la capacidad de atención o de comprensión, porque la atención al final es entender algo, comprender algo, si mantienes esa atención y te informas bien. La interrupción puede provocar una merma en la capacidad de comprensión, es decir, que nos cueste más entender un correo electrónico. No lo sé, es verdad que estamos sometidos no solo a una cantidad enorme de estímulos, sino a una velocidad enorme, que no sé qué es peor. Me parece que la gran característica de los tiempos actuales, desde hace unos cuantos años, y es exponencial, es la velocidad a la que sucede todo, ¿no? Es decir, no hace 20 años que existe Internet y seríamos incapaces de imaginar la vida sin un móvil, sin un correo electrónico. Y 20 años en términos históricos es nada absoluta, ¿no? Ocurre dentro de la vida de una persona, puedes vivir 3 o 4 transformaciones de ese tipo y antes eso no pasaba, ¿no? Pero sí, es cierto que, digamos, frente a lo que siempre fue la vida, que es tú vivías y la vida te iba más o menos trayendo interrupciones, pues antes te traían menos y hoy te traen más y seguramente la mayoría son poco significativas, ¿no? Con lo cual, de alguna manera estamos obligados a seleccionar mejor aquello que nos interrumpe. Y eso a mí no me parece mal. Es decir, por ejemplo, no sé si es una interrupción o no, pero que la inteligencia artificial sea capaz de generar imágenes falsas nos devuelve la idea de que en realidad que ha habido de verdad a lo largo de la historia en general. Por ejemplo, la historia, ¿no? Porque hablamos de la historia siempre la ha contado el vencedor, o da igual, o el perdedor haciéndose la víctima. Es decir, aquí de esto en Cataluña sabemos mucho. Entonces, al final, que la gente sea capaz, que todos seamos capaces de entender que tenemos que desarrollar un cierto sentido crítico de cara a ese mundo que nos interrumpe y que nos cuenta cosas supuestamente falsas, pues no me parece mal. El dato que he dado al principio a mí me parece brutal, ¿eh? La merma de nuestra capacidad de atención. ¿Tú a qué lo achacas? ¿Por qué crees que cada vez nos concentramos menos o tenemos menos capacidad de atender a algo? Pero bueno, yo creo que viene por el contexto. O sea, lógicamente, la cantidad de contenido que existe hoy no es la misma que existía hace 20 años, porque hace 20 años no existían ni TikTok, ni Instagram, ni nada de eso, donde cada persona del mundo es capaz de crear contenido para que otro lo vea. O sea, se ha multiplicado, es una cosa exponencial la cantidad de cosas que hay para ver, para aprender, para estudiar, para conocer, para desarrollarte. O sea, hay un lado fascinante de todo eso. Entonces... Te hago un inciso, Mónica, porque yo hago mucho este paralelismo, o paralelismo. Tú antes tenías 1 hora para entretenerte, hace 20 años. Te ponías una película, cogías un libro o un disco, o charlabas con alguien, y lo hacías sobre un solo contenido. Es decir, el libro, puede que tuviese diversos temas, pero era de un solo contenido. La película versaba sobre un solo personaje de la historia, y le dedicabas 1 hora de tiempo. Ahora en 1 hora de tiempo, pues igual puedes ver 60 minutos de 60 contenidos totalmente distintos. Bueno, yo creo que hay un tema de, no sé, efectivamente tiene que ver y con la rapidez y con la ansiedad un poco de estar en todo, ¿no? Yo creo que hay esa cosa de no querer perderme ni saber todo lo que existe. A mí hay un fenómeno que me abruma, por ejemplo, que es la gente muy joven, los que ve las series en velocidad por 2. Yo flipo con eso. O sea, a mí cuando descubrí eso ya hace tiempo, me parece un fenómeno, me parece tremendo, ¿no? El que se pone en doble velocidad una serie, una peli, para que les ocupe menos tiempo y poder ver otra y ponerse a ver otro capítulo o a la vez esto, o el fenómeno multipantalla. Tú ves la tele mientras tienes tu móvil y mientras chateas con tu madre. Bueno, yo creo que hay una cosa de tener a nuestras manos y a las posibilidades infinitas. No lo sé. Es algo que a mí personalmente me supera
creo que a mí también me ha transformado mi manera de consumir y mi manera de atender, creo que a todos, mi manera de atender desde las personas que tengo a mi alrededor, pero exige como un mayor esfuerzo. Como no soy socióloga ni tengo los datos científicos para ver el por qué, sí, sin embargo, tengo como un rayo esperanzador que pienso que algún día esto será como cuando fumábamos en los aviones y ahora decimos, pero qué animales, fumábamos en los aviones. Y que algún día diremos, ¿os acordáis cuando hacíamos esto? O sea, me parece que hay una generación, un momento en el tiempo, quiero pensar como de experimento social, tecnológico y de tal, donde nos han lanzado a un montón de cosas, donde se están viendo los efectos y donde quizá haya un mecanismo donde nos autorregulemos de cómo consumimos, igual de que cuando nos damos cuenta que fumaron los aviones, o como mi madre me cuenta que cuando estaba a punto de dar luz y el ginecólogo le fumaba encima, y eso hoy nos parece una aberración, pues nos pasará lo mismo con, claro. ¿Os acordáis cuando estábamos? Pues no sé, confío en el ser humano. Has dicho una cosa que para mí, Toni, esto es clave, porque ha dicho, ponen los vídeos o las películas por dos, yo cuando me enteré también, por cierto, se hace la música ahora también. O sea, tú en la música puedes poner la canción por dos para escucharla antes, ¿no? WhatsApp también te deja por dos los mensajes de audio para que escuchar rápido. Y Mónica ha dicho para que tengas tiempo de hacer más cosas. ¿Tú crees, Toni, que hace 20 años nos preocupábamos de nuestro tiempo lo mismo que ahora? No, probablemente en la medida que había menos estímulos, pero es que a mí no me parece mal que haya más estímulos. O sea, me parece que es una especie de cosa de señor mayor. Pero es que, ¿no? El Quijote es un libro sobre un señor que lee demasiado, que se vuelve loco. A mí me decían que si veía 3 películas al día en la tele me volvía loco, o que si me acercaba a 1,5 metros de la pantalla me volvía ciego. Es decir, siempre Platón decía que la escritura, que los libros iban a acabar con la memoria del hombre y que iban a fijar las ideas y que no, la inteligencia no se iba a desarrollar. Es decir, siempre nos hacemos mayores, sobre todo, y nos ponemos a quejarnos de lo que hay. Es decir, yo no creo que sea malo, yo creo que hay que saber utilizarlo. Estoy completamente de acuerdo con Mónica, que habrá un momento que diremos, pero bueno, que mira qué idiotas que vamos todos por la calle mirando la pantallita. Pasa que a lo mejor entonces lo tenemos en las gafas, claro, o en la platea, será mucho más cómodo, ¿no? Pero no, yo creo que sí, hay más estímulos, es verdad. Tiene su parte mala, desde luego, como todo. Es decir, la energía nuclear tiene su parte mala y tiene su parte buena. La inteligencia artificial tiene su parte mala y tiene su parte buena. Ahí. Y el exceso de estímulos también, pero no lo veamos solo por el lado malo. Me parece que la capacidad de acceso a la información y al conocimiento que tiene hoy un chaval de 10, 15 años es impresionante. Y la capacidad de hacer cosas, por ejemplo. La tecnología para hacer cosas. ¿Por qué todo el mundo hoy hace podcast o hace películas o hace spots o hace memes? Tal? Pues porque tienen la tecnología para hacerlo. Antes hacía falta mucho dinero. Entonces no me parece mal democratizarlo todo y hacer acceder a todo el mundo a todo. ¿Que eso tiene sus desventajas? Sí. ¿Qué vamos a hacer? En las redes sociales hay mucha interrupción. Quiero que hablemos del scroll. Y eso es una teoría interesante que si quieres ahora te pregunto por ella. Pero hay una anécdota... En una casa que alquiló un amigo, me invitó un fin de semana a estar en el campo, tranquilo y tal. Alquiló una casa en la que cogí el mando de la televisión y vi un botón nuevo arriba del mando. En el mando, no estaba en España, estaba fuera. Y es un botón como que giraba algo. Y le doy el botón y la televisión giró de horizontal a vertical. Porque para que en YouTube, que están mucho más acostumbrados allí a verlo, pudieses hacer scroll con el formato nuevo, porque el formato ha cambiado, el formato ahora es vertical y no es horizontal. ¿A vosotros qué os parece el scroll, Mónica? ¿A ti qué te parece? Pues es como la heroína, que no he probado la heroína, pero he probado el scroll. O sea, tiene un punto adictivo, pues es eso, es una cosa que no puedes parar, porque es una cosa de ver, ¿no? El otro día, aparte, o sea, es tan random el scroll. O sea, hay una parte ahí que a mí como fenómeno humano tal, me parece fascinante. O sea, de hecho, lo maravilloso es mirar en el Instagram la gente que tiene en sus reels sugeridos, en la lupita. Ahí te sales dónde estás en ese momento de tu vida. Tú dile, deja de ver dónde estás. Ahí te sale en qué, si en qué estás en esa personalidad de alguien, busca en su lupita de Instagram. Estás en la lupita de Instagram y tú vas a ver ahí en qué tienes de ti. Y efectivamente, ahí hay algo ahí de adicción. O sea, te genera una cosa hipnótica, o sea, también lo tiene ese fenómeno, y que vas viendo, o sea, de verdad, yo no me considero una persona, vamos, por encima de la media en absoluto, o sea, pero que he estudiado, me gusta leer, y me puedo tirar un buen rato mirando cosas que son soberanas estupideces, y te engancha porque es un fenómeno que está demostrado,
es oxitocina, ¿no? Que es lo mismo que te provoca, insisto, un pico de heroína. O sea, y tú te pones ahí a mirar cosas y puede generar, bueno, pues efectivamente una atención de cosas que algunas te entretienen, algunas te llaman la atención por absurdas, algunas conectan con una pasión, algunas pues eso, es un aprendizaje, pero es un fenómeno irremediable, o sea, irremediable. Hay una teoría que ya ha mencionado Tony, no sé a quién se la escuché, pero dice, si el algoritmo fuese tan certero para proponerte un vídeo al que no te pudiese resistir por el interés que te daba, morirías de un scroll infinito. Es decir, no podrías escapar de ese scroll porque todo sería mejor que descansar. Todo te apetecería más que descansar. Por favor, no. Pero lo malo es que, o sea, ya mueres en scroll infinito viendo ñapa. Si pasa eso, vivimos conectados todos conectados en pantallita, ¿no? Sí, pero bueno. Pero el algoritmo también es un laberinto cerrado, ¿no, Tony? Es decir, el algoritmo, si aparecemos y ahora, si queréis le damos mi lupita a Instagram, vais a ver exoplanetas, sistema solar, montañas y comida, que son y música, que son las cosas que más me gustan. Y muchas veces creo que me pierdo cosas porque no me ofrece cosas que a lo mejor me podrían gustar, como, yo qué sé, pues un tutorial de cualquier cosa. Pues búscalas, ¿no? A ver, yo creo que eso tiene que ver con algo muy humano, que es la adicción, tú lo has dicho. Y, a ver, antes las señoras se ponían a hacer bufandas delante de la chimenea. Y no nos parece mal. Y, hombre, si lo piensas, hombre, iban juntando un hilito con el otro y iban haciendo ahora un calcetín, ahora una bufanda, ahora no sé qué, y te llenaban de... Es decir, que sí es verdad que el ser humano yo creo que anda buscando algo que le resulte agradable. Yo creo que también que le evada. Es decir, al final... Ahora me voy a poner muy serio, pero yo creo que tiene que ver con eso. Es decir, al final somos humanos porque nos damos cuenta que nos morimos y que estamos acojonados con morirnos. Entonces, todo lo que nos saque de esa percepción, porque si te pones a pensar, el otro día no sé quién decía, no hay que ser consciente de que puede haber una guerra, ya, pues que no queremos ser conscientes de que puede haber una guerra. Claro, no es que la cosa es cómo hacemos para no ser conscientes. Entonces, yo creo que la adicción tiene que ver con eso, tiene que ver con salir, con ir a mundos un poco más agradables, un poco más divertidos, que incluso que no te hagan pensar. Es decir, nosotros ahora cuando vemos una serie con mi mujer, pues decimos, a ver, una cosa que no te haga pensar mucho, que sea divertida, ¿no? No, es que hay una serie interesante de filosofía, no, mira. ¿no? O un partido de fútbol, yo qué sé, porque no piensas. Entonces, eso también es humano y también hay que entenderlo. En eso, bueno, algo hemos avanzado. Digamos, yo creo que es mejor el scroll de Instagram que lo de hacer bufandas, ¿no? Pero el circo romano era un poco lo mismo, si lo piensas. O sea, y más bestia. Pero estaban todos ahí, o sea... Era su Instagram de momento o su TikTok. De tal forma, el entretenimiento creo que es parte de la salud humana, de tu forma de pensar. Obvio, si todo es gente conectada, no mola, porque tiene que haber gente que piense a ratos para desarrollar otras cosas. Los conspiranoicos nos dirían que el pan y circo, ¿no? Que eso lo hace un ente superior, un poder omnímodo que existe por ahí, porque los conspiranoicos lo que tienen miedo al vacío, tienen miedo a darse cuenta de que no hay nadie al mando. Entonces lo que buscan es teorías de conspiración para que el mundo tenga lógica, ¿no? Entonces debe haber el club de Bilderberg nos llena de estas cosas para que no estemos pendientes de lo que nos están haciendo realmente cosas, ellos hacen. Están haciendo cosas para robarnos. Que nos están gaseando. Lo veo muy positivo, pero quiero hacer una apreciación. No, pero porque estamos en modo optimista. Hace sol, hace una tarde preciosa, vamos. Veo optimista, pero bueno, vamos a jugar a eso. Claro, hablábamos de la atención y de que una atención que se ve mermada o interrumpida cada 2x3 es difícil comprender un tema, entenderlo. Y entender las cosas es fundamental en la vida. Y voy a hacer un paralelismo con la política ahora mismo. Yo creo que los políticos se han dado cuenta de que el mensaje corto, efectista, les es beneficioso electoralmente. Es decir, yo creo que explicando una de las principales preocupaciones que tiene un español y proponiendo las soluciones, incluso llevándolas a cabo, no tendrían tanto éxito electoral como metiéndose con el otro. Es decir, ya lo que vemos, estamos sometidos a muchísimas interrupciones políticas de 20 temas distintos. Yo no sé hace cuánto pensáis que pasó lo de Pedro Sánchez, pero para mí ha pasado ya un mes, porque es que te han interrumpido con 20.000 millones de historias, ¿no? Entonces, yo creo que la falta de atención está mermando la calidad del lenguaje en la política, por ende, en la sociedad. Sí, yo ahí tengo una teoría un poco más tremenda, que es que yo creo que primero los políticos están sumidos en la mayor de las irrelevancias. Yo creo que porque, como pasa con las empresas con la transformación digital, por ejemplo, la transformación digital las ha unificado, como la revolución industrial unificó a las empresas porque todas más o menos hacían el producto en serie y tal.
La transformación digital ha convertido a las empresas básicamente en lo mismo, en e-commerce, tal, entonces no se pueden diferenciar. Yo creo que los políticos hoy pues, sabemos que dependen pues, de los bancos, de Europa, de lo que decida Biden, entonces hay una cierta irrelevancia. Entonces necesitan relevancia, necesitan notoriedad porque para eso, porque necesitan el poder y por tanto necesitan estar presentes en nuestras vidas. Y entonces se pelean, porque como cada vez son más parecidos y más irrelevantes, tienen que generar odios. ¿Qué hace Pepsi y Coca-Cola? Que son un brebaje marrón, igual que sabe lo mismo que salvo. Ahora los expertos me dirán, no, Coca-Cola es cohete. No, lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Qué hacen? Pelearse a muerte. Se parece que se odien. Pues yo creo que la política ha llegado un poco a este extremo de, digamos, de la radicalización para existir, para parecer que es la única manera que tengo de existir. De hecho, fíjate que la gente, los políticos que hablan de los problemas reales de la gente no le interesan a nadie. Publicidad. De hecho, se creó una ley para evitar que se hiciese competencia desleal. Es decir, que no sé si fue con Don Simón, ¿no? Algo pasó con Don Simón que se metió con otra marca de zumos y eso. Espera que te saco el tomo de derecho de la Ley General de Publicidad. Bueno, es la publicidad comparativa, sí, efectivamente que está... ¿Qué te parece a ti lo de la política? Pues a mí me parece, coincido en que es que la irrelevancia de los políticos, pero coincido que se han convertido también en un lenguaje meme. O sea, ahí también ves como la cultura popular del mundo en el que vivimos, de este mundo tan digitalizado de redes, que son memes. Y las frases que hacen también son bastante eslogans, o sea, son bastante titulares. O sea, me gusta la fruta es un titular. O sea, titular meme. Más que un gran titular de tal, es un meme, ¿no? Y en eso se convierte en el que te bote chapote, el no es no, o sea, tantas cosas que sí que tienen ese lenguaje un poco publicitario cutre, lo digo porque rebaja, no hay un lenguaje que te trate de hacer pensar, es una cosa efectista y en la categoría de insulto para ridiculizar al de enfrente y el y tú más, y ponerse muy en lenguaje muy abajo, ¿no? Pero yo... También lo que quería añadir un poco la capa de todo esto de la preocupación, a mí creo que lo que falta, que aquí también saca el agua la cebolleta, es la capa de educación, ¿no? O sea, la educación en general y de una tarea que tiene que pasar en casa, también de educar ese pensamiento crítico, educar esa forma de consumir contenido, educar en esa cosa de lo que sí vale, lo que no vale, lo que te tienes que creer tanto, el informarte un poquito más y un poquito mejor, más allá de que vivamos con nuestra droga, pero esa capa para que nos saque de abstraer nuestro pensamiento a titulares meme, a frase corta con carente de significado y un poquito de rascar más buscando la profundidad. Una mala interrupción. Estamos hablando con Mónica Moro y Toni Segarra, dos creativos que seguramente sean los mejores de España para nosotros, desde luego. Hoy más todavía. Bueno, tú eres por sexto año consecutivo la creativa más admirada de España y tú estás entre los 25... Yo del siglo pasado. Bueno, pero eres el mejor creativo del siglo XX, sí. Bueno, estamos hablando de la interrupción y le resumo. Nos hemos puesto de acuerdo en que hay una buena interrupción y una mala interrupción. Acabamos de hablar de la política, de las malas interrupciones o de las interrupciones vacías. ¿Cómo construimos una buena interrupción? Porque vosotros sois expertos en eso. Bueno, a nosotros nos toca intentar todos los días eso, ¿no? Es decir, tratar de interrumpir de una manera significativa o relevante como para que la gente se perciba que le hemos interrumpido con alguna cosa que le puede interesar, con algo que le puede interesar. Eso es muy difícil, muy difícil. Tuvimos una época gloriosa y maravillosa en la que teníamos un canal, un medio que lo podía todo, que era la televisión. Eso ha perdido mucha relevancia. Ahí aceptaba o sea, es decir, el espectador ahí aceptaba que se le interrumpiese porque le estaba dando un contenido gratis, ¿no? Yo creo que no era consciente. Vale. Yo creo que nunca fue consciente. Eso maravilloso de que cuando un producto es gratis, cuando algo es gratis, el producto eres tú, sí. Yo creo que no hemos sido conscientes nunca, ni lo somos. O sea, no somos conscientes de que nos regalan Google para darle nuestros datos a las marcas, ¿no? Nadie es consciente de que Google es una agencia de publicidad. O sea, el 90 y tantos % de los ingresos de Google viene de la publicidad. Pero bueno, eso es así y es así. No, yo creo que lo que teníamos era lo que la gente admitía, digamos, es porque era cultural, era que, pues, que los programas tenían una pausa que estaba hecha. Yo creo que la gente pensaba para ir al lavabo o para ir a la nevera a buscar un yogur. Y entonces nosotros teníamos la obligación en ese entorno tremendo en el que nadie nos hacía ni caso, que luego vino el mando a distancia, porque es que el mando a distancia yo lo he vivido, yo soy mayor pero tampoco tanto. Nosotros teníamos la obligación de regalar algo
O sea, de interrumpir regalando alguna cosa que hiciera que se justificase ese momentito de... Y es verdad que yo creo que hubo un momento, lo decía Tito Muñoz, ¿no? Que lo mejor de la televisión eran los anuncios. Y yo creo que eso fue verdad mucho tiempo. Es decir, la BBC, por ejemplo, provocó una subida de calidad de la publicidad inglesa que hizo que la publicidad inglesa fuese... La gente quería ver los anuncios, lo mismo que ahora quieren ver los anuncios de la Super Bowl. Es decir, bueno, nos hemos especializado en crear pequeñas pildoritas de interés para lanzar un mensaje con un regalito, ¿no? Yo creo que la gente agradece esos regalitos, o los agradecía por lo menos. Sí, pues hay cada vez es más difícil. O sea, ahora mismo piensa una idea, decía una cosa Solana maravillosa, que lo de las ideas que a veces nacen muertas ya, porque claro, que tú tienes una idea que la tienes que vender internamente dentro de tu agencia, tu pequeño ecosistema de tal, vendérsela a un cliente, que se puede hacer, que dentro del cliente pase todas las fases del cliente, en muchos casos test, producirla bien, pero ahora hemos pasado a lo siguiente, que es que el consumidor la coge y se la trague. Y que se la trague y le guste, y que no solo le guste, que incluso la comparta, o que te dé un like, o que hable de ella, o que la postee en sus redes sociales. O sea, cada vez es el más difícil todavía. Y ahí me parece que es donde nuestra tarea y la de las marcas, por un lado, pues decir, joder, con lo difícil que es, más que nunca es necesaria la creatividad bien entendida y el realmente ir a dar mensajes que sean importantes para la gente, no tanto hablar de mi libro como marca, sino de qué libro la gente estaría dispuesta a leerse, que le vea, ¿no? Me gusta eso que dices de un regalito, ¿no? De darle algo que digas, ostras, me ha sorprendido, ¿no? Esto que tiene los regalos, que no sabes lo que viene. No, que me diga algo, ostras, que viene envuelto en algo, que viene una sorpresa, viene algo que me hace, que me saca un sentimiento maravilloso acerca de eso. Y es por eso que yo creo que más que nunca es necesaria y son necesarias ideas que pasen todos esos baches, mucha ambición y mucha confianza, ¿no? También entender que la gente que está de fuera tiene cada vez también incluso que valora mucho las cosas muy bien hechas, porque también tenemos los datos y todo eso que ahora se busca para todo, para tener el KPI de esto ha pasado y esto es verdad. Y es que la buena creatividad sigue funcionando. Y nos empeñamos en seguir haciendo cosas que son basura cósmica, ¿no? Y rellenando de contenidos y de cosas absolutamente irrelevantes donde quieres buscar el aspa para cerrar o el skipad o el no sé qué. Y sin embargo dices, joder, pudiendo contar cosas maravillosas que la gente va a valorar, que es que luego a todos, a mi madre también le llegan mensajes, le llegan anuncios de mira qué bonito. Y es de gente que le ha puesto una idea ahí de algo maravilloso para contar, para tratar de vender, da igual que sea un pan de molde, un banco o no sé. Fíjate, yo lo que creo es que cuando llevamos, por ejemplo, media hora haciendo scroll, estamos un poquito como anestesiados, ¿no? Como dentro del algoritmo, como dentro del hábito, como tal. ¿Recordáis la campaña que hizo la serie de Narcos creo que fue en Callao o en Gran Vía? Puso un gran cartel con una línea de Feliz Blanca Navidad, exactamente. La sorpresa va a ser cada vez, o sea, el factor sorpresa va a ser cada vez más necesario para poder interrumpir a la gente. No, claro, necesariamente. O sea, en un entorno tan ultra competitivo, yo creo que hacen falta dos cosas y que son casi antitéticas. Por una sorpresa, porque si no es de verdad que es difícil que te vean, o sea, que ese regalito sea una caja que se abre y sale algo que te chilla, pero también, y por encima de todo, consistencia, porque ya no tenemos la posibilidad de, en 2 meses, con una buena campaña, cambiar la percepción de una marca. Eso ya no ocurre. Por tanto, las marcas más que nunca necesitan ser consistentes, es decir, ir construyendo en cada mensaje algo que finalmente la gente acaba entendiendo y acaba construyendo una percepción. Entonces yo creo que son las dos cosas, ¿eh? Está claro que cada mensaje individualmente tiene que tener alguna cosa que sorprenda, que te dé algo, que te haga recordarlo, y luego que eso, a su vez, vaya construyendo cada vez más, que eso es lo que cada vez, que es lo que nos falta más. Es decir, yo creo que hay un exceso de búsqueda de sorpresa, y cuando hay un exceso de búsqueda de sorpresa, normalmente es difícil ser consistente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son las dos cosas. Pero claro, si cada vez vemos más cosas, cada vez estamos más... Es decir, cada vez conocemos más y cada vez nos sorprendemos menos, ¿no? Entonces, para sorprender a alguien tienes que ser creativo. Sí. ¿Cómo se consigue ser más creativo? Tú te levantas por la mañana, te tomas unos polvitos que venden. Hombre, pues de esto va este trabajo. Yo creo que hay un punto que yo creo que tiene que ver con la capacidad de asombro. Es verdad que como recibimos tantas cosas asombrosas, bajamos ese ratio de lo asombroso, pero también
hay muchas cosas muy tremendamente efímeras y muy de usar y tirar, ¿no? Yo creo que la creatividad pasa también por... O sea, a mí cuando yo empecé en esto, lo que me decían es, bueno, ser creativo es ser original. O sea, tú es tratar de hacer una cosa pues que sea nueva, que no se haya visto antes, que te lo cuenten de una forma diferente, ¿no? Había como así, simplificando, ¿no? Estoy siendo como muy burda en ese sentido. Pero la realidad muchas veces no. Muchas veces tratas de contarlo de siempre de una manera nueva, o sea, y que no tiene que ver. Pero la realidad, yo creo que la pregunta no es cómo se es más creativo. La pregunta es juntarte con las personas adecuadas, incluido las marcas, que tengan la convicción y la tal de que la creatividad es necesaria para que realmente salir del ámbito del absolutamente del pozo de donde no pasa nada, ¿no? Hay un estudio interesante que dice que el trabajo, cuando te interrumpen el trabajo, es más... el trabajo con interrupción es más, lo diré, efectivo, operativo, no, perdón, joder, madre mía, no me sale la palabra. Productivo, joder, perdóname. Que el que no es interrumpido. Y hay una última cosa a la que quería hablar con vosotros, un par de ellas, que es la multitarea, porque cada vez estamos haciendo más cosas a la vez. ¿Cómo crees que eso va a afectar en la sociedad, en nuestro cerebro, en la forma en la que nos comunicamos, hacemos las cosas? Bueno, eso es otro añadido al despiste, pero yo no estoy del todo seguro. Yo creo que cada vez somos más especialistas también, ¿eh? Yo creo que la tendencia, en la medida que cada vez es todo más complejo, la tendencia a que a nuestro trabajo sea cada vez más enfocado en un pequeño territorio y de que de ese territorio sabemos mucho y profundizamos mucho, también yo creo que es una tendencia también del sistema, porque es inevitable. Es decir, cada vez, en la medida que todo es más complejo, necesitamos, digamos, trocitos más pequeños para intervenir, ¿no? Entonces yo creo que sí, es verdad que hay cierta interrupción o cierta distracción, pero también creo que viene bien para salir de esa constante especialización a la que nos vemos abocados, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me toca hacer speeches en la universidad, siempre les digo, oye, o sea, la publicidad os va a especializar, lo queráis o no, es inevitable. Os van a decir, eres director de arte, de banners, de no sé qué, tal y cual, y vas a hacer eso y lo vas a hacer muy bien. Tratad de mantener lo que decía Mónica, una cierta capacidad de asombro, que eso se produce cuando te despistas y cuando buscas cosas y cuando te vas por los cerros de Úbeda. Irse por los cerros de Úbeda, que es un poco de lo que estamos hablando, viene muy bien, sobre todo para hacer una cosa que es fundamental en la creatividad, que es relacionar, conectar cosas distantes, ¿no? Entonces yo creo que está bien esa superficialidad para ir contra una profundización excesiva, ¿no? De algún modo. Sin duda, sí. Yo creo que hay que jugar más, ¿no? Dice John Cleese, que es un señor al que Monty Python serán siempre hay gente maravillosamente creativa, ¿no? Y tiene en el juego, ¿no? Tiene una charla maravillosa, John Cleese, de hace 7000 años, y que habla de eso, ¿no? De la necesidad de los creativos de jugar. Y para jugar, lo que necesitas también es un momento de que no te molesten en algún punto, sentirte absolutamente libre, no tener miedo a hacer el tonto, a hacer tonterías, y tener ese espacio de libertad en el que moverte y en el donde conectar cosas efectivamente y donde poder ser más que nunca, ¿no? Ese ser que realmente disfruta, ¿no? Con eso que hace, ¿no? No, que ahora, por esto lo que dices, que creo que es verdad, porque tiene que ver, yo creo que al final la vocación o la pasión en la vida tiene que ver con aquello que te gusta repetir, ¿no? Entonces yo creo que se trata un poco de encontrar eso, ¿no? Encontrar aquello... Paco de Lucía, que seguramente es el tipo más dotado para tocar la guitarra que ha existido nunca, no para de tocar la guitarra. O Messi, me imagino, que le sueltas una pelota y está 14 horas tocando la pelota. Entonces, yo creo que hay que encontrar en la vida eso que te permite profundizar, ¿no? Pero eso hay que encontrarlo. No sé si el sistema o la sociedad o la docencia están diseñados para que busquemos aquello que nos resulta... Porque lo que nos resulta fácil y lo que hacemos bien está minusvalorado. Todavía estamos en una especie de ética como de la disciplina, del esfuerzo de lo difícil, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Tienes que encontrar algo que te gusta mucho y luego ya viene lo del esfuerzo, de la disciplina difícil, porque lo vas a hacer tú mismo, porque querrás ser cada vez mejor. Exacto. Y lo harás cada vez mejor, ¿no? Y no repetirte, ¿no? Efectivamente. Fíjate, entender la realidad en la que vivimos para mí es fundamental. Bueno, para mí y para todos, ¿no? Esto para mí es una estupidez. Internet ha pasado de no existir... Fíjate que eso es imposible, ¿eh? ¿El qué? Entender la realidad es imposible. O sea, llevamos 10.000 años de gente muy lista tratando de explicar la realidad. Déjame reformularlo. Diferenciar la ficción de la realidad. ¿Tampoco? Imposible. ¿Cómo que imposible? A ver, explícamelo. Te voy a hablar de una especie de efecto millennial que se está viviendo ahora mismo,
del que he leído un par de asuntos y un par de estudios, que por lo visto los millennials y la generación Z, sobre todo los millennials, los que han nacido en un mundo analógico, han comprendido la realidad tangible y luego han crecido o han madurado a través de un mundo digital, ¿no? Que digamos que es como tienes las dos cosas. Yo creo que quien ha nacido en un mundo analógico sabe diferenciar la realidad de la ficción porque la ha tocado, pero si vives dentro de Internet, dentro de la realidad virtual, que es a donde iba, cada vez nos va a ser más difícil diferenciar realidad de ficción, pero con lo que me has dicho al principio me haces montar el argumento completamente, porque si no lo hacemos desde siempre... No, bueno, porque fíjate que al final del siglo XVIII la filosofía llega a la conclusión de que la realidad no existe, ¿no? Y de que todo es apariencia, y que todo es percepción, y de que todo es según... o sea, y que la realidad es una especie de consenso en el que todos estamos de acuerdo más o menos en que, mira, el semáforo rojo, cuando esté rojo, por favor, si lo ves rojo, porque puede ser que seas daltónico, por tanto la realidad es distinta para la cual, si está rojo, paremos, y si está verde, tiramos para adelante. O sea, al final la realidad que es una serie de convenciones y de consensos que nos permiten vivir, eso es cierto. Pero no sé muy bien cuál es la frontera. De hecho, eso de que la ficción es más ficción que la realidad o que la realidad más que la ficción, cuántas veces lo hemos dicho, ¿no? Y cuando ayer justamente asistí a la presentación del último libro de Agustín Fernández Mayo, que va de la historia de su padre. Él dice, aquí no hay nada de ficción, pero es una novela. Y él decía que a él su padre, siendo científico, le había introducido en la ficción. Es decir, contaba una historia maravillosa que decía, el libro se llama, creo que Madre de Corazón Atómico, algo así, y el título viene de aquel famoso álbum de Pink Floyd con una vaca. Ajá. Y entonces dice que su padre, que él estaba emocionado con el disco y la música y tal, y su padre cuando vio aquello, que era veterinario, lo único que vio fue la vaca. Entonces le estuvo contando qué tipo de vaca era aquella, qué tipo de pasto. Entonces de pronto para Agustín Fernández Mayo eso que era ciencia fue como de pronto la fantasía, de decir, hostia, este no ha visto ni la canción, ni le importa, ni sabe quién es Pink Floyd, pero que hay una vaca que él conoce y tal. Entonces, ¿qué es ficción, qué es realidad? No lo sé. Eso que era científico, para Agustín fue como una puerta a... Hostia, hay una cara B de las cosas, hay una cara B de la realidad, hay una cosa que yo no me había planteado y que está ahí, y que mi padre solo ve eso. O sea, ¿no nos asusta que Internet pase a ser del medio al lugar? Pero mira los multiversos y la religión. O sea, hay millones de historias que no han sucedido y todos, o mucha gente cree, y las convierte en realidades. Y los avatares y el saltar ahí, tener personalidades. Un videojuego. La inteligencia artificial, donde tú vas a poder crear tu rostro que esté presente en una reunión en la que tú no estés. O sea, ahora mismo, a ver, en realidad... Una crema es de la cara, eso es realidad. Y hay una crema de una marca blanca y una crema que cuesta 400 veces más de una marca súper de lujo. Aparentemente la realidad es que más o menos huele lo mismo, y la gente cree en esa ficción, que es ficción, de que la de la marca que vale 400 veces más es mejor y se la compra. ¿Eso es realidad o qué es? Y eso es realidad, la gente se compra la crema, ¿eh? Y alguien se hace millonario. No. Entonces, bueno, al final un poco lo de Noah Harari, ¿no? Todo consiste en construir ficciones creíbles, ¿no? Terminamos con cómo os imagináis el mundo dentro de 20 años. No quiero... No, me lo imagino maravilloso. O sea, quiero pensar en lo que te he dicho. Lo que te he dicho, tomar conciencia de todo lo que hacemos mal hoy y que todo se corrija. Nah, hombre, yo no lo sé. No suelo hacer predicciones porque me equivoco todo el rato. Entonces, ni bolas de cristal ni nada. Pero, desde luego, sin duda, quiero pensar que mejor. Sin duda. O sea, si dijera lo contrario, no tengo discurso para vender a mis 2 hijas. ¿No? Todo lo contrario, o sea, que con lo que sea, pero mejor. Todos más listos, más sanos y más felices. ¿Y Tony? No, yo soy un optimista profesional, ¿lo sabes? ¿Ah, sí? O sea, que yo no tengo ninguna duda de que sea mejor. Pero además es que yo creo que tenemos hoy las condiciones para que sea radicalmente mejor. O sea, yo creo que hay... Otra cosa es que las sepamos aplicar, que las sepamos utilizar o que nos inventemos un desastre, que puede ser, ¿eh? O sea, al final yo creo que la vida es espiral y es posible que haya momentos más, pero en general, si uno contempla los últimos 20, 30, 40 siglos, la que os ha ido mejor y los últimos 2 o 3 radicalmente a mejor. Estadísticamente hablando, ¿eh? Luego ya los casos particulares o lo que sea. Pero creo que hay temas como de energía sostenible, de la inteligencia artificial, que creo que viene en parte a eliminar buena parte de trabajo esclavista, que todavía existe. En realidad la inteligencia artificial es la creación de un esclavo que no es humano, que eso me parece maravilloso, ¿no? Yo creo que existe la posibilidad de que esto vaya a mucho mejor. También es verdad que la podemos cagar, ¿eh? Porque el humano otras veces lo ha hecho, ¿eh? Pero bueno, hay potencialidad para que los próximos 20 años sean estupendos.
Entonces vamos a creer en ellos, un acto de fe. Acompaña a los próximos 20 años. Que esperemos que así sea. Mónica Moro, Toni Segarra, muchas gracias. Muchas gracias por Gracias a vosotros. este momentito tan chulo. Sí.